Juan Daniel Oviedo Arango, exdirector del DANE, economista y profesor. Hombre amable, valiente y soñador, que le hace frente a los desafíos. Es un apasionado del trabajo y una de sus aficiones es la música electrónica. Su labor frente al DANE fue resaltada incluso por sectores de la oposición que destacaron su rigurosidad y compromiso. Es economista de la Universidad del Rosario. Realizó una maestría en economía, matemática y econometría y otra en estudios cuantitativos. También tiene un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse en Francia. Ha sido profesor principal y director de planeación y efectividad institucional de la Universidad del Rosario. También fue asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia del Subsidio Familiar, entre otras instituciones. Mauricio Santamaría Salamanca, exministro, economista y político. Bogotano, hincha declarado de Independiente Santa Fe y profesor de vocación. Padre consentidor de su hija Elena, gran amigo de sus amigos, admirador de José Pekerman y estudioso de la economía nacional e internacional. Se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Tiene un PhD en economía en la Universidad de Georgetown y es economista de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, en investigación y en consultoría económica. Ha ocupado importantes cargos como ministro de Salud, director del Departamento Nacional de Planeación, director adjunto de Fede Desarrollo y presidente de ICONCEP. No siendo más, señores, el escenario es de ustedes. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Empezamos este conversatorio. Empiezo por agradecer la invitación a Socajas, a la doctora Adriana, que siempre tiene una amabilidad muy grande con nosotros. Y para mí es un honor estar aquí, realmente créanme que es un honor. No solo estar aquí, poder hablar de unos temas muy importantes, de pronto algunos positivos, otros no tan positivos, pero es un honor estar aquí y es un honor compartir con Juan Daniel, a quien conozco hace muchos años. Sé que todo lo que dijeron ahí es verdad, rigurosidad, buena persona, una labor en el DANE excepcional. Entonces es un honor estar aquí con usted, Juan Daniel. Y lo más importante de todo lo que dijeron ahí con respecto a mí es que soy hincha de Santa Fe. Eso, y espero que aquí haya muchos hinchas de Santa Fe. Entonces, haciéndole honor al título del conversatorio, vamos a, si a usted le parece, Juan Daniel, empiezo con unas pequeñas reflexiones generales sobre el crecimiento, el tema de la inflación, algunos otros temas ahí relacionados con su venia, doctor Juan Daniel. Entonces, pues empiezo por decir que sin duda, cuando uno mira las cifras de la economía a junio, y digo a junio no porque corresponda eso con el cambio de gobierno ni nada por el estilo, sino porque a junio es que tenemos los últimos datos, como bien lo sabe Juan Daniel, de PIB sobre todo y de otros indicadores. Hay algunos que ya están para julio, pero pues todavía no tenemos datos más allá de eso, y pues cuando uno mira por encima los datos, pues se da cuenta que la situación de la economía, es decir, si uno es un extranjero
llega a Colombia y ve esos datos, ve que la economía está muy bien, ¿sí? Uno ve que durante el primer semestre creció 10.6% la economía, que es una cifra realmente que no veíamos en Colombia hace tiempo. Cuando uno lo analiza por el lado de la oferta, ve a la mayoría de los sectores creciendo, algunos más que otros, pero dijéramos los sectores grandes de la economía, están la mayoría de ellos creciendo bien, es decir, la industria, el comercio, los servicios, la mayoría de los servicios. Otros sectores no tan bien, en particular el sector agrícola, el sector minero, que son más pequeños, pero en esos no tan bien, pero es una buena radiografía. Y cuando uno lo ve por el lado de la demanda, el primer vistazo es excelente. Uno dice, no, pues el consumo está creciendo al 20% en términos nominales, es decir, más o menos 12, 13% en términos reales el consumo de los hogares, y pues el consumo de los hogares es el 75% de la demanda, entonces pues si eso crece al 13% en términos reales, pues todo está bien y uno se emociona. Pero pues ahí es donde ya empiezan a verse algunas cosas, de pronto Juan Daniel se referirá a esto más adelante, pero pues en primer lugar lo que uno ve cuando ya analiza un poco más en detalle, se ven varias cosas. En primer lugar, pues obviamente la economía va a empezar a desacelerarse, como en efecto ya algunos indicadores que han salido para julio, en particular el índice de seguimiento a la economía que muy bien producía Juan Daniel y que ahora sigue produciendo el DANE, ya se empezó a desacelerar y muy seguramente la desaceleración va a ser mayor durante los meses que quedan del año, pues porque se ha perdido el efecto estadístico que había y además por otros, dijéramos, problemas, o no problemas, sino temas estructurales que hay detrás del indicador que miraremos más adelante durante la conversación. Pero fuera de eso, uno ve una demanda totalmente jalonada por el consumo que puede ser problemática. En primer lugar, pues porque eso muestra que la inversión no está creciendo mucho y eso pues nos genera problemas hacia futuro. Y además de todo, porque un crecimiento del 13% o 14% del consumo privado es totalmente insostenible. Eso nunca lo hemos visto en Colombia y menos durante 2 o 3 años. Por eso les digo que a primera vista todo se veía muy bien, pero pues eso le genera a uno preocupaciones a futuro de que ese consumo hay que desacelerarlo. Parte de eso es lo que está metiéndole un poco de gasolina. Bueno, no hablemos de gasolina porque ahora con el precio de la gasolina hasta eso se complica, pero es lo que está, es lo que está metiéndole un poco ánimo a la inflación, que está en niveles muy altos. Hay mucha gente que dice, vea, la inflación es totalmente de oferta, usted es un experto en eso, viene internacional, pero hay un componente de demanda muy grande que está reflejado en el crecimiento del consumo y por eso el Banco Central Colombiano, el Banco de la República, está tan preocupado y ha subido las tasas de interés, dijéramos, de manera agresiva, como lo han hecho otros bancos centrales del mundo, lo cual pone otra nube, dijéramos, de preocupación en torno a la economía para lo que resta del año y para el año siguiente. Una recesión internacional o por lo menos una desaceleración internacional grande, tasas de interés altas en Colombia. Entonces ahí lo que vemos es que la economía sin duda se va a desacelerar en lo que queda del año, la inflación quedará alta y a final y el año entrante pues muy seguramente los números de crecimiento serán mucho menores a lo que hemos visto. De hecho, el Banco de la República habla de cifras cercanas al 1,5%, 1,4%. Nosotros en ANIF creemos que va a estar alrededor del 2, 2,5%, que tiene de bueno que es positivo, pero pues tiene de malo que es muy bajo y no es suficiente para reducir pobreza. Y termino, Juan Daniel, este pedazo, para que sigamos discutiendo, pues diciendo que hay otros, dijéramos, llamémoslos nubarrones, que son grandes, en particular el tema fiscal, genera mucha expectativa. Dijéramos, el gobierno hizo una buena tarea en presentar una reforma rápidamente, eso fue una buena señal que demuestra que sí estaban preocupados por un tema que es fundamental.
Ahora, el contenido de esa reforma, pues también tiene sus problemas, que discutiremos más adelante, y dijéramos ese tema fiscal mezclado con un exceso de demanda tan grande como el que hablábamos ahorita, pues lo que genera, por supuesto, es un déficit externo grande, que es lo que estamos viendo hoy en Colombia. Obviamente, cuando un país consume más de lo que tiene, pues el resto lo trae de afuera, y es lo que estamos viendo en Colombia, un déficit externo que ronda los 5 o 6 puntos del PIB, depende si usted habla del déficit comercial o del déficit en cuenta corriente, que no es sostenible en el largo plazo. En la crisis del 99 el déficit externo llegó a 4,5 puntos del PIB, hoy estamos en 6, ¿sí? Entonces eso hay que cuidarlo. Y dijéramos, hemos tenido la suerte que eso se ha financiado con inversión extranjera, pero pues si eso se mantiene como está, pues difícilmente lo vamos a poder seguir financiando en el mediano plazo. Entonces, dijéramos, hay nubarrones, afortunadamente en este momento estamos bien, pero las preocupaciones son grandes y hay otras adicionales que hablaremos más adelante. Entonces, en ese sentido, Juan Daniel, yo quería pues preguntarle a usted cómo ve esos temas ya desde un punto de vista, ahí dijéramos mucho más detallado, dada su grandísima experiencia. Bueno, no, muchas gracias, Mauricio, y también un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este panel. Desafortunadamente estamos en concurrencia con otros temas interesantes, pero qué bueno saber que hay interés sobre ese tema. También un saludo muy especial a Ciudad Cajas y a Adriana por la invitación. Creo yo que para mí es una oportunidad también un poco yo hablo mucho, pero de hablar un poquito más de la cuenta, ¿sí? Porque antes me tocaba poner el freno de mano de la neutralidad y aguantarme los codazos cuando a veces uno trataba de ver unas cosas más a profundidad. Yo creo que hay un elemento en el que Mauricio insiste, y es qué está pasando con los crecimientos anuales, es decir, nuestra comparación en este caso para los datos trimestrales del segundo trimestre de 2022 con el de 2021. Pero yo les tengo que confesar que a mí me ha parecido muy interesante poder hacer una síntesis de qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido pandemia. Es decir, si nosotros, en vez del gran hueco que vimos como cayó la actividad productiva en 2020 y se fue recuperando rápidamente, dijéramos, supongamos que eso no pasó, ¿sí? Y nos paráramos en el segundo trimestre, ya no podemos de 2020, porque el de 2020 estuvo afectado, sino en el segundo trimestre del 2019, ¿sí? Y tiráramos una cuerda hasta el segundo trimestre de 2022. ¿Sí? Ese es un efecto, llamémoslo, que neutraliza la coyuntura de pandemia y que nos puede dar unas luces de unos promedios que son interesantes. El primero, si nosotros tiramos esa cuerda entre el PIB del segundo trimestre del 2019 y la ponemos bien tensionada al segundo trimestre de 2022, el crecimiento de la economía en esos 3 años fue del 11,3% real. ¿Eso qué significa? Significa que en promedio la economía colombiana creció a un 3,6% anual. ¿Sí? Entonces, venir a decir que eso es poco, pues tenemos que matizarlo también con el de dónde venimos. ¿En dónde dejamos la economía al cierre del 2019? En un 3,2% revisado. Es decir, ese comportamiento coyuntural, llamémoslo así, que menciona Mauricio, del último año, le metemos un componente semiestructural de ese promedio y no está mal. Pero hay algo que me parece supremamente desafiante, ahí Mauricio lo conversábamos en los preliminares para prepararnos, y es cómo, y Mauricio lo planteaba con el tema de la demanda,
que es una alerta muy importante. ¿Cómo crecíamos al 3.3% en 2019? Había un balance, llamémoslo no perfecto, pero había un balance entre el crecimiento del consumo y el crecimiento de la inversión. Pero de la inversión que técnicamente llamemos es la inversión física, formación bruta de capital fijo. En esa época, cuando nosotros crecíamos en 2019 al 3,2%, la inversión estaba creciendo alrededor del 4%, 5% anual. Ahora, para ratificar la problemática, ya no tanto coyuntural, sino semiestructural que mencionaba Mauricio, cuando nosotros queremos ver ese crecimiento anual promedio del PIB a lo largo de los últimos 3 años, del 3,6% por el lado de la demanda, vemos un crecimiento anual promedio del consumo de los hogares del 6,8%. Es decir, tuvimos a los hogares, a pesar, si no hubiera habido pandemia, es como si hubiéramos tenido a los hogares creciendo durante 3 años, cada año, al 6,8%. Mientras tanto, estaríamos viendo a la formación bruta de capital fijo contraerse cada año al menos 3,3%. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tenemos un efecto de demanda supremamente acelerado. Y eso, rápidamente, con una línea ortodoxa del control de esa demanda y sus impactos sobre inflación, hace natural el incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. El cuestionamiento que me queda a mí es, ¿y entonces cómo vamos a crecer? ¿Sí? Porque si las tasas de interés tienen un efecto para frenar el consumo a través de la inflación también, van a tener un efecto muy importante en el encarecimiento del crédito para adquirir vivienda, para adquirir maquinaria, para desarrollar obras de infraestructura. Entonces, a mí, como el gran interrogante que me surge, y ya que tú mencionas el tema de las discusiones de la reforma tributaria, es que todavía yo no he visto, obviamente ustedes saben que yo soy de descanso, llevo 2 meses casi expuesto al sol, en diferentes, tengo que ser muy honesto, afortunado, en diferentes puestos del mundo, pero ¿quién nos ha dicho qué efecto va a tener la reforma tributaria sobre el crecimiento de la economía? ¿De dónde necesitamos que crezca la economía? De la inversión, ¿sí? Tenemos que frenar la demanda de los hogares y eso va a suceder sí o sí porque el canal financiero es un canal efectivo a la hora de corregir ese crecimiento de la demanda. Entonces, ahí un poco yo quería complementar lo que tú mencionas y es, también tenemos como sociedad y como actores informados de la situación económica, tenemos que no exigir, pero sí reflexionar sobre cómo vamos a ver una reforma tributaria que sea compatible en ese momento con las condiciones de crecimiento. Ese es un primer elemento que está asociado con lo que tú mencionabas en el tema de crecimiento. En el tema de inflación, pues vamos a hablar acá muy claramente. Y ustedes saben que cuando nosotros vemos los precios, ¿sí? Estamos viendo unos precios de equilibrio, ¿cierto? Estamos viendo los precios a los cuales se transaron unas compras de bienes y servicios por parte de los hogares, ¿sí? Para mí, como director del DANE en el seguimiento de la inflación, siempre fue más claro entender el efecto oferta en el comportamiento de inflación, porque el contexto que nosotros obteníamos era el contexto de las personas que ofrecen, ¿cierto? Esos bienes y servicios. Obviamente el precio es endógeno a la situación de equilibrio que también responde a la demanda. Y ahí hay un elemento que para mí es supremamente importante. Recuerden que cuando nosotros hacemos las desagregaciones más finas publicables del índice de precios al consumidor, llegamos a 188 subclases, ¿sí? En el dato de inflación que nosotros teníamos
en este caso del 10,84% anual, que es el dato más reciente que fue publicado el pasado 5 de septiembre. 5 de 188 subclases, es decir, apenas el 2,6%, menos del 3% de bienes y servicios estaban explicando una tercera parte de la inflación. ¿Y quiénes son esos 5 bienes? El corrientazo, el arriendo, la electricidad, la carne de res y el vehículo particular. Y ahí nosotros tenemos que empezar también a establecer cuáles son, es decir, si yo sé que tengo el 3% de bienes de la canasta de los hogares explicando el 33% de la inflación, hay preguntas muy importantes sobre lo que está pasando con el vehículo particular, que no podemos controlar, ¿sí? Que es el tema de la crisis de suministro, los retrasos, la indisponibilidad de autopartes. Algunas noticias hablaban de 2 semanas, otros de 3 semanas, 2 meses, incluso hasta 2 meses, de pensar en la adquisición de vehículo particular. En el tema de electricidad, vamos a verlo más adelante, pero aquí tenemos un componente también de oferta bien importante. Un componente de oferta importante que se ve específicamente a través del corrientazo, que puede tener un efecto de demanda, porque tenemos una mayor cantidad de personas retomando sus dinámicas presenciales y una oportunidad también, porque nos lo decían, tengo que ser cuidadoso en ese momento, cuando estuve como director del DANE, los informes de contexto de inflación nos decían, pues los dueños de los restaurantes decían, nosotros ahora tenemos que recuperar las pérdidas, ¿sí?, de haber estado cerrados 1 año y medio, 2 años y no vender ni un corrientazo y apenas unos a domicilio, ¿sí? Entonces podemos tener ahí un efecto de demanda. En el caso del arriendo también, pero vemos claramente que los componentes de electricidad, carne de res y vehículo particular tienen un componente de oferta, en donde creo yo también que desde el punto de vista de gestión de la inflación sería muy importante conocer cómo va a ser la historia de importar insumos y importar fertilizantes para venderlos a un menor precio, cuál es el canal, cuáles son los elementos, ¿sí? Porque tenemos que ser muy cuidadosos si es que un anuncio similar por un canal explícito no tuvo ningún efecto, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando yo estaba en Corabastos el 4 de febrero para anunciar el dato del 5 de febrero, yo estaba allá hablando con los comercializadores de Corabastos y el gobierno estaba expidiendo el decreto para la exención de aranceles para insumos agropecuarios y una canasta de productos en los cuales las importaciones podrían generar una presión de oferta y no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, sí es importante que nosotros podamos ver cuáles son los canales efectivos que el gobierno nacional va a tener sobre estos 5 elementos que son claves para explicar una tercera parte de la inflación. Pero hay algo de lo que no podemos dejar de hablar y es los productos de limpieza para el hogar. Los productos de limpieza para el hogar pesan más que los productos farmacéuticos. Podrían terminar pesando menos por algo que vamos a hablar más adelante, con los temas de salud. Pero los productos de limpieza para el hogar, buena parte de ellos en sus moléculas básicas y en sus insumos básicos provienen de una oferta importada. Por consiguiente, no podemos olvidar que también hay una presión sobre los productos de limpieza y mantenimiento que es bien importante, tanto es así que la inflación de la división de artículos para el hogar se encuentra en un 14,75 anual, casi la misma que vemos por la inflación recurrente del corrientazo a partir de la inflación de alimentos que nosotros estamos planteando. Entonces, con esos elementos, a mí me parece clave que nosotros podamos pensar ahora
en cuáles son los elementos prospectivos que nosotros podemos ver. Va a ser difícil. Vi recientemente, hace algunos días, que salió publicado la encuesta de analistas, la encuesta del Banco de la República, expectativa de cierre de inflación anual en 2 dígitos ya, cercana al 11.3%. La normalización de esta inflación va a ser supremamente difícil. Y eso, en el marco de esta conversación, pues me parece que puede tener unos efectos críticos en el caso particular de la conjunción de inflación y crecimiento a la hora de explicar los temas de pobreza. Pero en ese punto yo quisiera detenerme, ¿sí? Y que nosotros pudiéramos ver algunos otros elementos, o no sé si tú quisieras complementar algún otro elemento, Mauricio, un poco para poder ir avanzando en el contexto de esa relación importante en donde tenemos un crecimiento en el que la libreta de calificaciones es aprobado en el global, en el promedio, llamémoslo así, pero cuando vemos las asignaturas, pues lo que hemos visto es una disminución o una contracción supremamente importante de la formación bruta de capital fijo a la hora de explicar el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y eso es altamente sensible a las expectativas, a las tasas de interés, al componente de tasa de cambio, y tal vez yo no he estado muy conectado con el debate, pero yo no he visto ese debate del canal de transmisión de las políticas que se están planteando, de las reformas que se están planteando, sobre todo la tributaria, los postulados básicos que se pueden inferir por los mensajes que se transmiten por el lado de salud y tal vez una solución, como lo vamos a ver más adelante, que puede ser muy efectiva en el corto plazo, pero que estructuralmente es altamente riesgosa, como es el cambio de indexadores para las tarifas de servicios públicos, en este caso el servicio de electricidad. Sí, gracias, Juan Daniel. Voy a retomar un punto que usted mencionó al final, después de esa excelente exposición, es el tema. Usted menciona ahí los bienes que están teniendo un mayor impacto sobre la inflación, y voy a empezar por ahí, porque eso le da a uno una indicación muy importante de algo que usted mencionó al final, y es que esto además va a tener un impacto muy importante sobre la pobreza y sobre la distribución del ingreso. Los bienes que usted menciona, más otros que han crecido bastante, probablemente con excepción del carro particular, son, dijéramos, unos bienes que pesan mucho en la canasta de consumo en las poblaciones de menores ingresos. Y por eso hacen que la inflación le esté pegando tan duro, dijéramos, a esa población. Yo veía los datos, la inflación promedio en este momento, la anual, está en 10.8, si no me acuerdo mal, 10.84, exacto. Y cuando uno ve el IPC de la población pobre, que usted fue el que hizo esas divisiones, llega casi al 13%, mientras que el IPC, la canasta del IPC de las poblaciones de mayores ingresos está creciendo al 8,5%. Entonces es una diferencia de más de 5 puntos que le adiciona un componente muy importante a, dijéramos, ya un tema de crecimiento que se va a complicar, como lo hemos visto en el tiempo que resta este año y en el año entrante. Es decir, todos sabemos que la pobreza es un indicador, especialmente dada la manera que se mide en el mundo, que es muy similar a cómo se mide en Colombia. La pobreza es un indicador muy sensible al crecimiento, entonces el crecimiento se va a desmejorar, la tasa de cambio está por las nubes, y con un déficit externo como el que hablábamos hace unos momentos del orden de 5 o 6 puntos del PIB, pues la probabilidad de que la tasa de cambio baje es baja, perdón la redundancia, pero
eso tiene un impacto muy grande, pues porque el incremento de la tasa de cambio a esos niveles que estamos viendo hoy, pues nos empobrece a todos, ¿sí? Eso es una cosa complicada, pero dijéramos a través del canal de inflación y de los bienes que usted menciona, pues empobrece más a las familias de menores ingresos. Entonces tenemos un componente ahí distributivo y de transmisión hacia la pobreza, que es importante y que se va a sumar a la falta de crecimiento, o no a la falta, sino a la reducción del crecimiento en este año y medio que nos queda hasta finalizar el 2023. Porque de una vez les digo, esto sí, sin la menor duda, que el 2023 va a ser un año de bajo crecimiento y todos tenemos que, pues, ser conscientes de eso desde ya. Es decir, eso ya lo empezamos a ver en julio, con el dato del ICE de julio, y eso se irá bajando y bajando cada vez más, y el 2023 en ese sentido va a ser un año complicado. Ahora, con respecto a lo que, complicado y aún más complicado por los efectos fiscales de déficit externo y de situación de la economía mundial que vamos a enfrentar en el 2023. Entonces eso lo hace aún más complicado. Ahora, usted tiene toda la razón en el… Se perdió, ya, gracias. Usted tiene toda la razón en el sentido de que en este momento uno ve una serie de anuncios de temas muy grandes que se están haciendo por parte del gobierno en materia tributaria, en materia de salud, en materia energética, en materia de los indexadores que usted mencionaba. Y ahí realmente pues queda uno primero con muchos anuncios que ya le generan a uno cierta confusión. Y segundo, con algunos huecos en lo que uno puede entender de lo que se está diciendo, huecos y preocupaciones. Entonces me voy a referir a eso un momentico, ya que usted lo preguntó explícitamente. Con respecto a la reforma tributaria, dijéramos la parte buena es que se presentó, ¿sí?, y que el gobierno entendió rápidamente que se necesitaba no solo el ingreso fiscal que se necesita, porque la situación fiscal en Colombia en este momento es muy complicada, así todo el mundo diga que no, que es que no, y que el petróleo nos va a ayudar el año entrante y no sé qué, lo cual es cierto. El año entrante vamos a tener un ingreso petrolero de cerca de 2,5 puntos del PIB adicionales que van a ayudar mucho a la situación fiscal del gobierno, pero la situación fiscal es complicada porque tenemos un déficit que muy seguramente este año terminará, yo no sé exactamente dónde, pero alrededor de 6 puntos del PIB, 5,5 puntos del PIB de ese orden, más el déficit del fondo de gasolina, del fondo de estabilización de precios de combustibles, que puede llegar a ser fácilmente 2,5 puntos del PIB, y que en ese sentido, pues ahí también hay una buena señal del gobierno en darse una pela política importante, en decir que el precio de la gasolina hay que subirlo, así sea gradualmente. No se ha dicho lo mismo en cuanto a la CPM o lo que se conoce como diésel, pero dijéramos ahí hay una buena señal también, que también está incluida en la tributaria. La tributaria también tiene un componente bueno y es tratar de que las personas naturales paguen más impuestos. Colombia es un país diferente a todo el mundo, incluidos los países latinoamericanos, en cuanto a la distribución de impuestos entre las empresas y las personas naturales. Las personas naturales en Colombia son responsables más o menos del 20% del recaudo de impuesto de renta, que no es nada, ¿sí? En los países desarrollados es al contrario, las personas naturales son responsables del 80% y las empresas del 20%. Entonces dijéramos, esos elementos son positivos. ¿Qué elementos son muy preocupantes, sobre todo en una coyuntura de bajo crecimiento? El tratamiento que se le quiere dar a ingresos como los dividendos, como las ganancias ocasionales, que ahí se incluyen las ganancias de capital, que básicamente entrarían a ser parte de la cédula y entrarían a tener la tarifa marginal de renta del ingreso
normal, laboral o el que sea el ingreso de las personas. Eso puede llevar la tasa efectiva de tributación de un inversionista de una empresa de aproximadamente el 40-39% que soy al 52%. Nadie va a invertir con una tasa efectiva de tributación del 52%, nadie. Eso es trabajar 6 meses para pagar impuestos, ¿sí? Y una tasa efectiva de tributación del 52%, yo creo que ningún país del mundo la tiene. Entonces, en ese caso sería un tema bastante preocupante. Ahora, ayer vi al ministro anunciando que eso se va a cambiar, ¿sí? Que ellos han visto que sí es un tema grave y la tasa efectiva para los dividendos variaría entre el 0 y el 20%, lo cual puede bajar la tasa efectiva de tributación más o menos al 42%, que sigue siendo alto, muy alto, pero pues es diferente al 52%. Y el anuncio, dijéramos, en términos de las ganancias de capital es que se dejaría en una tasa cercana al 15%, que no se sabe bien, que eso ayudaría bastante. Y esos temas son claves, Juan Daniel, y el público, porque ahí está la inversión, que es precisamente lo que estamos diciendo, que no está creciendo. Y si la inversión, o como dice usted, que es técnico en la materia, la formación bruta de capital fijo no crece, pues la economía no va a crecer. Y vamos a entrar en un periodo de bajo crecimiento en el que va a aumentar la pobreza. O sea, la pobreza en el 2022 va a aumentar, sea lo que sea, por el efecto del IPC, por el efecto del de la reducción de crecimiento, o sea, es seguro que va a aumentar, pero, es decir, meterle una talanquera adicional a la inversión haría que el efecto fuera aún peor. Ahora, con respecto, eso dijéramos son los temas clave en cuanto al tema fiscal, al tema tributario en particular, porque del gasto pues todavía no sabemos mucho, ¿sí? Por el tema fiscal, por el lado del gasto no sabemos mucho, sabemos que se le adicionaron 15 billones de pesos al presupuesto que había dejado el anterior gobierno, pero no sabemos mucho de la distribución todavía y todavía falta una discusión larga en el Congreso hasta el 20 de octubre que tiene que aprobarse el presupuesto y veremos qué pasa con el gasto. Pero por el lado del ingreso, ese es el punto fundamental. Ahora, la mayor preocupación que yo tengo, y de pronto surge de mi pasado y de una preocupación real por el bienestar de los colombianos, sobre todo los colombianos de menores ingresos, es el tema de salud. Los anuncios que se han hecho en el tema de salud son gracias. Los anuncios que se han hecho en el tema de salud son bastante confusos, por decirlo menos, y nos dejan un poco preocupados, en particular por lo siguiente. En primer lugar, desde antes de posesionarse como gobierno de la campaña, había claramente un discurso en el que el modelo actual de salud es pésimo, que las EPS no sirven para nada, que todo es malísimo y que todo hay que cambiarlo y que tenemos que volver al sistema de antes del 93. Los que somos suficientemente viejos para acordarnos de lo que era el sistema de antes del 93, de hecho, a mí me tocó manejar el presupuesto de ese sistema en el año 91 en Planeación Nacional, cuando yo era un muchachito muy joven. Ahí pueden ver ya lo viejo que soy, eso fue hace 30 y pico de años. Era un sistema en donde la salud para las poblaciones de menores ingresos era una limosna, ¿sí? Y la salud para las poblaciones de mayores ingresos era un seguro de salud en Miami. Ese era, dijéramos, el sistema de salud de antes del 93. Fue un sistema de salud que tuvo demasiados problemas, que prestaba atención muy mala, era inequitativo y que fue demasiado costoso. La liquidación del Seguro Social costó 7,5 puntos del PIB, más que cualquier crisis bancaria,
¿sí? Entonces yo no entiendo cómo puede uno decir que vamos a volver a eso. Ya después de la entrada del gobierno, pues se ha moderado el discurso y en los últimos días hemos visto una discusión presupuestal que es importante y que hay que aclararla. Ha habido anuncios y reportes de prensa que se recortaron, creo que 4 billones de pesos para pagar presupuestos máximos, aseguramiento y algo de COVID, y que se adicionó algo para infraestructura, pero el hecho es que tenemos confusión en este momento y uno lo que sí no puede, dijéramos, permitir es que se desfinancie el aseguramiento para el 2023. Yo no digo que esté desfinanciado, eso lo verá el Congreso de la República en su análisis del presupuesto, pero hay que hacerlo claro y hay que mirar hacia futuro qué tendremos. Entonces, ahí dijéramos, yo tengo una preocupación muy grande y espero que eso se modere, se module un poco lo que se va a hacer hacia futuro. Ahora, que el sistema de salud actual tiene problemas, todos lo sabemos. Ahorita hablaba yo con la doctora Olga Lucía, que está acá, tiene problemas en unos departamentos donde no funciona bien, tiene problemas en áreas remotas, en áreas rurales, donde no llega el aseguramiento y donde los problemas de acceso son graves, tiene problemas financieros, tiene algunos problemas de deudas acumuladas, problemas de flujo de recursos. Esos problemas hay que solucionarlos para que un sistema que ha probado ser bueno y que lo probó durante la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia no se eche para atrás totalmente. Es decir, nosotros no podemos pretender acabar con todo, generar un sistema nuevo que replica otro que ya tuvimos y que funcionó mal, y que ya sabemos que funcionó mal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo sí… y un punto fundamental, dijéramos, yo me puse a hacer unos cálculos de lo que significa unos escenarios de reducción de la cobertura de aseguramiento en salud y su impacto en pobreza, y la pobreza extrema, por ejemplo, con un escenario moderado, crecería 2 puntos, que es una barbaridad, del 13 al 15, por el aumento del gasto del bolsillo. El IPM, cuyos grandes mejoras, el índice de pobreza multidimensional, cuyas grandes mejoras en los últimos 20 años han sido el sistema de salud, porque ese es uno de las dimensiones del IPM, aumentaría casi al 50% ¿en cuánto está hoy? ¿18? ¿17? ¿16? Aumentaría casi al 50% en un escenario de reducción de 50% de la cobertura. Entonces ese es un tema que tenemos que mirar con cuidado y es un tema que además de todo termina también afectando la inversión, que es lo que nos preocupa, ¿sí? Porque pues cuando se genera incertidumbre no se invierte. Entonces, por ahora paro ahí, hay otros temas que creo que tenemos que discutir, aunque hemos hablado bastante, pero por ahora paro ahí, dijéramos, en esos temas tanto positivos como negativos que he visto hasta el momento. No, me parece súper interesante, creo que son los puntos claves y es algo que yo rescato del final hacia atrás, es esa multidimensionalidad del sistema de salud, es decir, no podemos pensar que las discusiones de salud están alejadas. Las políticas públicas es un elemento clave. Cada vez más el país ha avanzado y la legislación lo ha hecho explícito, que tenemos que pensar es en un modelo de salud pública. Mauricio acaba de recordarlo, el eje de salud es una quinta parte de la definición del índice de pobreza multidimensional, en donde buena parte de los avances han sucedido alrededor de ese tema. Yo quería también, alrededor de este elemento asociado con la reforma tributaria y la propuesta de ajuste tributario,
pensar o plantearme dejar esa pregunta que siempre en ese tiempo me ha rondado, que he estado reflexionando sobre el tema, y es, la primera parte de nuestra conversación dijo, tenemos que frenar el consumo de los hogares, ¿sí? Y ese consumo de los hogares sí o sí va a estar empezándose a frenar por el canal financiero, que también afecta las decisiones de inversión. Se ha dicho, y la gran discusión es que los ajustes sobre personas naturales de la reforma tributaria pues buscan concentrarse en ese 1% de ocupados que devengan más de 10 millones de pesos o más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por coincidencias y por unas preguntas que hice antes del 7 de agosto, cuando nosotros vamos al RELAB, al Registro Estadístico de Relaciones Laborales, que se lee a partir de la pila, que es lo que nos muestra es la cantidad de ocupados o de relaciones laborales, tanto dependientes como independientes, que pueden estar más cerca de la formalidad, llamémoslo así. Y no pensamos en los 10 salarios mínimos, sino en los 9 salarios mínimos, no más, pensar en eso. La distribución de los ocupados formales sería la siguiente. A un salario mínimo tenemos que el 29% de los ocupados formales, bien sean dependientes o independientes, devenga un salario mínimo. Lo vemos a través de la pila, por los ingresos bases de cotización. Entre 1 y 2 salarios mínimos tendríamos al 39%. Es decir, 1 y 2 salarios mínimos mensuales tendríamos en este caso pues prácticamente el 70% de los ocupados devengando hasta 2 salarios mínimos desde la formalidad. No estoy hablando de cuentapropistas informales, sino aquellos que vemos a través de la pila que lo convertimos en el RELAP. Entre 2 y 9 salarios mínimos tendríamos al 28% de esos ocupados formales, y en más de 9 salarios mínimos teníamos o tendríamos al 3%. Entonces, yo digo, ¿por qué no pensamos en que si queremos una justicia tributaria y ajustar la distribución del ingreso, por qué no hemos reflexionado como país de disminuir los ajustes de los umbrales al menos a 9 salarios mínimos? Pasaríamos de hacer ajustes sobre ya no el 1% de los ocupados con sus respectivos ingresos, sino sobre el 3% de los ocupados con esos ingresos. A mí, desde mi humilde opinión, me parece que es un elemento consistente con la necesidad de frenar el consumo de los hogares, de saber que efectivamente ese consumo de los hogares ha venido estando estimulado por sobredemanda de hogares afluentes, de hogares con buena capacidad de pago, de retomar sus viajes de vacaciones, de retomar sus compras, de comprar electrodomésticos gracias a los días sin IVA. Son claves a la hora de discutir estos elementos. Entonces, la pregunta que yo dejo es, ¿por qué no hemos visto escenarios en los que algunos de esos efectos, como tú lo mencionabas, una situación crítica para un empresario de trabajar prácticamente 5 o 6 meses a cero para poder pagar los impuestos con la tasa efectiva de tributación? ¿Por qué no pensamos en un escenario que esté mucho más cargado alrededor de la tributación de personas, en donde es impopular, pero al mismo tiempo pareciese que puede existir la gobernabilidad tributaria para hacer un ajuste mucho más marcado sobre la tributación de personas, al menos para que, como lo mencionábamos antes de ingresar Mauricio, pues tuviéramos unas tasas marginales muy bajas, ¿sí?, para los ingresos que están más abajo de la distribución, pero que el gobierno pudiera saber efectivamente cómo sucede la movilidad social de las personas que declaran renta en el país y pudiera focalizar mejor esos dilemas que planteaba Adriana en su discurso inaugural, de cómo muchos de los beneficiarios de las cajas son invisibles frente
a las ayudas que están asociadas a las líneas de pobreza en el país. Entonces, en ese elemento también sería muy importante generar como esa reflexión o ese cuestionamiento sobre la posibilidad de que haya ajustes sobre la tributación de personas que puedan, ¿por qué no pensar en una secuencialidad o pensar en unos elementos paulatinos en el tiempo para establecer los ajustes sobre la tributación de personas jurídicas? Otro elemento en el marco de las discusiones o de los mensajes claves que se han transmitido a lo largo de las últimas semanas, que están asociados con el sector energético, ¿sí? Y vuelvo a mi historia del hilo que tiramos entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2022. Claro, en la coyuntura de Mauricio, todas las actividades están en positivo, pero en ese hilo, que es el hilo trienal, llamemos que es el hilo semiestructural, tendríamos a dos actividades: explotación de minas y canteras, sobre todo por lo que pasa con la caída drástica de las exportaciones de carbón que tuvimos en el contexto de la pandemia, la parálisis de varias minas. ¿Sí? Recordemos que eso también tiene unos efectos redistributivos sobre el PIB del departamento del Cesar, sobre departamentos que tienen como Valledupar una incidencia de pobreza monetaria y de pobreza multidimensional muy importante. Y en el caso de construcción tenemos una contracción trienal del menos 17,2%, estimulada fundamentalmente por obras civiles. ¿Sí? Y recordemos que en Colombia la medición del aporte de las obras civiles cambió drásticamente, ¿sí? Porque antes estábamos bajo el principio de pagos, ¿sí? Que era el índice de inversión de obras civiles. Entonces nosotros en el DANE llamábamos a las entidades estatales que contrataban y les decíamos, díganos qué desembolsos han hecho para las obras o qué flujos de caja se han hecho para las diferentes obras, en donde tenemos una rigidez o lo que llamamos un stickiness de los pagos que ya nos dejaba por fuera de la órbita de los países de la OCDE, y ahora el DANE tiene una herramienta muy importante que es el IPOC, el Índice de Producción de Obras Civiles, que valora el desarrollo de obras civiles con el concepto de devengo. Por eso las obras civiles de Bogotá pues, avanzan más rápidamente que en el país, porque estamos viendo concreto en algunas zonas de la ciudad, pero en el resto de obras civiles, ¿sí? Estamos todavía en un elemento muy centrado en anuncios, lanzamientos, contrataciones, en donde eso ya no va a aportarle puntos al crecimiento de la economía, porque ahora sí tenemos una medición muy exigente sobre el desarrollo de obras civiles. ¿Eso qué significa? Significa que si queremos ver unos avances específicos en esos dos sectores, tenemos que reconocer que la coyuntura de carbón puede ser positiva con el conflicto internacional que estamos viendo aquí en la sala de al lado, entre Rusia y Ucrania. Muchas plantas de carbón en algunos países de Europa Central y Europa del Este van a tener que empezar a hacer llamadas a producción en invierno porque no hay gas, y nosotros podríamos exportar ese carbón. Un dilema sobre ese aspecto ético y de sostenibilidad ambiental que se ha dado por diferentes mensajes, en este caso por parte del Ministerio de Minas y Energía. Pero también creo yo que alrededor de las reflexiones que tú has hecho, pues es importante, así como tú hablas del cuidado de la salud, pues tener también ese cuidado o esa visión integral alrededor de las discusiones que se hacen sobre el panorama energético del país. Todos somos conscientes que la sostenibilidad ambiental ya no es una restricción, no más. Es también parte de la función objetivo de las decisiones que nosotros tomamos en el crecimiento de la economía. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque hay unas oportunidades de generar recursos, de generar oportunidades fiscales para el gobierno nacional en una coyuntura en donde tenemos bastante incertidumbre y en donde el capítulo de energéticos podría ser una fuente adicional de recursos para el presupuesto público que
como tú lo mencionabas, tiene unos perfiles genéricos de gasto que todavía no conocemos al detalle. Entonces, creo yo que esto rápidamente nos muestra la necesidad de que tengamos discusiones integrales, los temas que se han tratado hasta el momento, temas energéticos, temas de salud y los temas tributarios, todos están conectados alrededor de algo que tú mencionabas, la pobreza. La pobreza sí o sí se mueve con el crecimiento. Es decir, la economía crece, la pobreza disminuye. Pero tenemos un componente que en este caso es bastante adverso, que es el de inflación. Y yo quería, para cerrar, para que tú puedas hacer como las reflexiones finales, poner en números la reflexión que hacía Mauricio, que me parece supremamente sabia, y es: ¿cuánto se redujo la pobreza monetaria entre 2020 y 2021? Con un crecimiento de la economía de más del 10%, la incidencia de pobreza monetaria pasó del 42.5% de la población en 2020 al 39.3%. Es decir, una caída de 3.2 puntos porcentuales. ¿Cuánto puso el crecimiento? El crecimiento, si no hubiéramos tenido la inflación de 2021, el crecimiento él solo hubiera explicado una caída de la pobreza de 5.4 puntos porcentuales. El efecto recuperación de empleo y de ayudas institucionales a los hogares puso 1.2 puntos porcentuales para reducir la pobreza. Es decir, que si no hubiéramos tenido ese efecto inflacionario tan fuerte en 2021, en vez de reducir la pobreza monetaria en 3.2 puntos porcentuales, la hubiéramos reducido en 6.6 puntos porcentuales. Es decir, mucho más del doble. ¿Quién se llevó esos puntos? La inflación de alimentos, la inflación más empobrecedora del país porque está concentrada en los hogares de ingresos bajos. En este caso, la inflación de alimentos no más en un nivel hoy a la mitad de lo que tenemos en este momento, superior al 25%, se comió 3.4 puntos de la reducción de la pobreza entre 2020 y 2021. Por eso, sí o sí tenemos que prepararnos que para 2022 la pobreza va a subir y posiblemente para 2023. Entonces no podemos empezar a tener discusiones que es que a mí me dejaron, que a mí o que no hicieron, porque sí necesitamos crecer y sí necesitamos tener una acción clara para el control de la inflación, sobre todo sobre esos productos que afectan más a los hogares en situación de pobreza. Entonces creo yo que hay unos números que hablan por sí solos, pero también hay unas preguntas que tenemos que plantearnos y sobre todo buscar que los actores líderes de la política económica del país puedan darnos respuestas integrales alrededor de ese tema. Sí, así es, Juan Daniel. Ya nos queda 1 minuto y medio. Entonces, para cerrar, sin duda estamos ante una coyuntura complicada en la que se juntaron muchas cosas y eso es raro que se dé. Es decir, se juntó un problema fiscal con un problema de déficit externo, con una economía mundial que está llena de incertidumbre, con un encarecimiento de la deuda, con una tasa de cambio que crece. Y eso va a ser excesivamente difícil de manejar en el tiempo que queda. Entonces creo que ese manejo debe darse de la manera más ordenada posible, cuidando los anuncios y cuidando las cosas que funcionan bien y no dañar más un sistema que ya es, dijéramos, perdón, un entorno que ya es suficientemente complicado o retador, como se dice ahora en el mundo moderno. Tenemos un sistema, un entorno retador. Entonces, y lo que hemos hablado aquí es lo fundamental.
Estas cosas importan porque terminan pegándole al empleo, a la equidad y a la pobreza. No es que importen porque es que los economistas llevamos unas cuentas de cuánto crece la economía y no sé qué, y que la inflación y que mira que aquí que allá. No, importan porque si las cosas no funcionan bien, crece la pobreza, se daña la distribución del ingreso y el empleo deja de crecer, que ya dijéramos no está creciendo de manera igual a la economía, dijéramos hay un rezago importante del crecimiento del empleo con respecto al crecimiento de la economía. Entonces esos son los temas que tenemos que cuidar y para cuidarlos requerimos orden, método y un poco de discusión y ampliar los debates en los temas que son neurálgicos en este momento. Yo con eso terminaría y muchas gracias, Juan Daniel. Bueno, no, yo creo que es discusiones integrales, ¿sí? Y sobre todo basadas en evidencia. Tenemos unos buenos registros administrativos, tenemos unas buenas estadísticas de cuentas nacionales que nos pueden ilustrar esos canales de transmisión de esas decisiones tan importantes que debemos tomar como país. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos haber motivado preguntas y reflexiones interesantes en todos los asistentes. Muchas gracias.